Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Reconexiones dispares al Nexo. Las líneas de tiempo de Antares se complican por el hecho de que, si bien Antares nunca se conecta con el pasado de un sistema una vez que se conecta al Nexus, el periodo de tiempo entre reconexiones puede variar ampliamente, puerta por puerta. Se cree que esto se debe a que Antares espera que se resuelvan o eviten las paradojas temporales. Como resultado, cualquier esquema cronológico para los periodos de colapso solo puede ser aproximado porque las puertas se abren y cierran en diferentes tiempos antareanos, para diferentes sistemas, así como también en diferentes tiempos locales. Un sistema podría volver a conectarse después de un lapso de 100 años, mientras que otro podría soportar 1000 años de aislamiento, pero ambos podrían volver a conectarse al Nexus aproximadamente al mismo tiempo en Antares. Ejemplo de conexión. Estos problemas de conexión y línea de tiempo se ilustran mejor con un ejemplo. El siguiente diagrama ilustra el destino de dos sistemas, Boschen e Erenial, que se conectaron al Nexus justo antes de un colapso. Una vez que las puertas colapsan, Antares comienza a reconstruir la red. Se desconoce cuánto tiempo llevará esto. Podrían ser unos pocos días o muchos años. Una nueva era comienza tan pronto como Antares comience a recrear puertas a sistemas alrededor de la galaxia. El tiempo experimentado en cada sistema mientras espera una reconexión es muy variable. En nuestro ejemplo, los ciudadanos de Boschet experimentan solo 50 años transcurridos, mientras que los de Erenial caen en una edad oscura que abarca 1200 años. La clave aquí es que ningún sistema se vuelve a conectar a un tiempo en su pasado. Las reconexiones a nuevas eras son siempre una después de la otra. Se cree que esto se debe principalmente a que Antares y Oburek intentan limitar los problemas de casualidad y paradojas, aunque se desconoce la verdadera razón. Si bien Erenial experimentó un periodo de 1200 años por los que otros habitantes antareanos pueden decir, se volvió a conectar solo 150 años después de que Antares comenzara a recrear puertas en la nueva era. La puerta de Erenial fue descubierta por naves de exploración de uno de los sistemas más avanzados que se reconectó en los últimos 150 años antareanos. Esto, en completo contraste con Boschet. Si bien la gente de Boschet solo experimentó un periodo de 50 años sin puerta, cuando se reconectaron descubrieron que habían pasado 300 años en Antares, en esta nueva era. Además, se conectaron 150 años después de Erenial. Aunque Erenial ha experimentado 1350 años. 1200 más los 300 menos 150. Desde que las naves de Boschet pudieron visitarlo por última vez. Si bien este es un ejemplo extremo y pocos sistemas experimentan una variación tan significativa en el tiempo, muestra que las puertas de Antares se conectan a través del tiempo y el espacio. Se cree que en la máquina Antares de alguna manera calcula cualquier posible problema de casualidad. Es muy raro que los sistemas se vuelvan a conectar si han sido visitados por naves del espacio real de sistemas que ya han estado conectados al Nexus. Ruinas a lo largo de una línea de tiempo caótica. El colapso frecuente del Nexus y la reconexión de puertas en diferentes líneas de tiempo conduce a una combinación de artefactos y ruinas fuera de lugar. Algunos de culturas antiguas, desaparecidas hace mucho tiempo, otros de los mismos corruptos. Si bien los artefactos de los corruptos son las reliquias más buscadas,
Incluso los artefactos de civilizaciones anteriores pueden ser varios. Y ya sea porque proporcione tecnología útil o no, los freeborn siempre pueden hacer algún uso de ellos para comercializar con asentamientos científicos o coleccionistas. Y aunque las ruinas de Corrupto son prácticamente inexistentes, hay muchas ruinas o edificios en descomposición en Antares que los exploradores creen que son ruinas de Corrupto o que podrían contener artefactos antiguos notables. O el premio sobre todos los premios, un artefacto de Corrupto real. Aquellos que encuentran tales artefactos se vuelven ricos o influyentes, a menudo ambos. Aunque a menudo son peligrosos, la utilidad de los artefactos para cualquier facción es inconmensurable. No es de extrañar que haya tanto conflicto en torno a cualquier ruina antigua de Antares. Lo que hay dentro cambiará inevitablemente las vidas.